Hearty fraternal Saludos greetings fraternales para todos los hermanos y hermanas who are relating to this que se program están relacionando con este programa of simple steps to de los synthesis. simples pasos hacia la síntesis. This is a state where La síntesis es un estado there is no inversion donde no hay ninguna inversión times y en todo momento, all planes. en todos los planos, It remains the same. It is permanece a state of como lo mismo. Es un estado perfection de perfección where donde no se sufre ninguna inversión. we are told Se nos dice of the White Island, que los moradores de la Isla Blanca, they're all beings who do not suffer, todos son seres que no sufren ninguna inversión, meaning lo que significa regardless the time que dimension, a pesar de las dimensiones del tiempo, regardless the changes in nature, a pesar de los cambios en la naturaleza, they continue to be stable, ellos continúan siendo estables, upright, elevados, unaffected, no afectados and they further continue to y provide continúan suministrando estabilidad to the surroundings. a los alrededores, Their stability is mientras que su estabilidad guaranteed. y su estabilidad está garantizada. That's the distinction between Esta es una distinción entre los moradores de la Isla Blanca and other dwellers on the planet. y los otros moradores del planeta. Beings on the planet Los seres que están en el planeta are affected by the están natural afectados por las calamidades naturales they're also affected by the y también vicissitudes of time, están afectados por las vicisitudes del tiempo, but it is not so with pero no es así the White Islanders con los que viven en la Isla Blanca, who are headed by que están dirigidos o guiados por a hierarchy una jerarquía led by Sanat Kumara. y que es dirigida principalmente por Sanat Kumara. It is therefore necessary that we, Así que es necesario que nosotros, the beings los seres under evolution, que están en evolución, should look to them. debemos mirarlos. In all situations, En todas las situaciones son nuestros modelos. they are the models because they do not fall. Ellos son los modelos porque ellos no cometen errores. They are the stable ones Ellos son los estables, aquellos estables, who provide stability to others. que garantizan estabilidad a los demás. So when we think of synthesis, Así, cuando pensamos en la síntesis, we shall have to think of tenemos que pensar all those who pervade en aquellos que impregnan the sushumna of the planet, el Sushumna del planeta, right from North Pole desde el Polo Norte and even beyond North Pole, e incluso pole más allá del Polo Norte, en la estrella polar, pole star to y North Pole, de la estrella polar al Polo Norte and North Pole through the axis, y del Polo Norte al eje through the Earth, y a la Tierra, y a través de la Tierra al Polo Sur some star. y a la estrella del sur. There is a stable and unwavering Ahí en esto hay una energía estable y que no sufre ningún movimiento, que es la base de todo, movement on the planet, de cualquier movimiento en el planeta, de todo movimiento en el planeta, del movimiento del planeta and the variety of the activity that happens. y de la variedad de la actividad que sucede. It is in that column we have Es en esa columna que tenemos synthesis at all planes. la síntesis en todos los planos de existencia. At every plane you have En cada plano tenemos síntesis, sea física or the most high. o más elevada o de la más elevada. This is what is Eso es lo que seen as the bliss es of visto yoga. como el estado de bienaventuranza de yoga, And this is what bienaventurado de yoga. Y eso es lo que pretendemos lograr cuando practicamos the 8 steps of
los 8 pasos del yoga. When we practice the 8 steps of Cuando yoga, practicamos los 8 pasos del yoga, we encounter a lot of contrasts. nosotros nos encontramos con muchas vicisitudes contrarias en nuestra vida. Los contrarios tienen que ser Understood and neutralized. comprendidos y neutralizados. When they are understood, Cuando son comprendidos, the contraries would be seen as los contrarios son vistos como complementarios. when the complementary nature Y of the cuando contrary la is naturaleza complementaria de lo contrario es vista, we gain a higher podemos conseguir state of awareness, un estado más elevado de conciencia and from that state we y desde ese estado vemos that the contraries are que, seen que los contrarios son aparentemente contrarios, pero no verdaderamente contrarios. from a higher standpoint. Desde un punto más elevado, los contrarios inferiores son disueltos. Synthesis therefore demands Así que la síntesis, por lo tanto, demanda, pide, understanding exige the una comprensión de la naturaleza complementaria que vemos como contraria. the world is built on contrast, El mundo está construido sobre los contrarios and we need to y nosotros necesitamos conocer su propósito and see how best to y neutralize ver these la mejor manera de neutralizar esos contrarios en contrasts so that nosotros we stand de manera que podamos permanecer estables. inner alignments have Los alineamientos internos son recomendados únicamente con este propósito. En cada centro, cuando hay un alineamiento que está sucediendo, la relativa, contraries of that los relativos contrarios de ese centro transform themselves into se transforman en sí mismos nature. They are en complementarios en su naturaleza, opposing to each other. en lugar de oponerse uno al otro como contrarios. De la misma manera, de tal manera como We say cuando decimos Scorpio, Taurus, que Escorpio y Tauro pueden ser contrary, contrarios, complement. pero también pueden ser complementarios. Sagittarius, Gemini, Sagitario y Géminis pueden contrary. ser contrarios, pero también pueden ser complementarios. Cancer, Capricorn Cáncer, Capricornio can be contrary. pueden ser contrarios o complementarios. All the 12 sun signs, Todos los 12 signos solares que vemos en el zodiaco they are seemingly contrary. son aparentemente contrarios, pero son complementarios, son aparentemente complementarios cada uno para uno, porque es una dimensión masculina y femenina de un principio. The male, El masculino, lo masculino female dimension y lo femenino, la dimensión masculina y femenina de un principio have different way of tienen una diferente forma de expresarse. the proton in the atom El, remains el Plutón en el átomo permanece estable, while the electron mientras que el electrón sigue moviéndose, multiplicándose en variedad de electrones, multitudes of electrons. multitudes de electrones. So the kinetic energy keeps on Así que la energía cinética sigue funcionando con mucha actividad, con gran actividad, where its male principle mientras que el principio masculino permanece estable. stable, another Uno is es in movement. estable y el otro está en movimiento. That's how we see Así es como nosotros vemos a Shiva y Shakti. Shiva being the Shiva siendo la energía estable, mientras que Shakti es la energía que trae incesantemente so many planes of tantos planos existence. de existencia. So there is a movement Así que existe un movimiento of an en base sobre la base de un no movimiento y los dos juntos tienen que ser adecuadamente comprendidos for us to experience para que nosotros podamos experimentar dimension of synthesis. la dimensión de la síntesis, Synthesis includes ya que la síntesis incluye el movimiento synthesis includes y la movement, síntesis incluye el no movimiento. synthesis La síntesis, to be por lo tanto, se dice que es movement. no movimiento. That is what is called naga, Es lo que es llamado naga, meaning lo it que is significa not que se mueve y no se mueve and it is both. y es ambos. If you see our planet Si vemos a nuestro planeta, not moving,
but we also know that it is moving. Nosotros vemos que sabemos que se mueve. Se mueve And in our perception, y en nuestra percepción no lo percibimos como is movimiento. it moving or it is not moving? ¿Se mueve o no se mueve? And also not moving. Se mueve y también no se Both mueve. together. Los dos juntos. This is what is called Esto es lo que es llamado a not untrue state. un estado no verdadero, Satya, where nasatya, donde something is stable algo es estable y algo está en movimiento. and that which is in movement is based upon. Y aquello que está en movimiento se basa en lo que no está en movimiento. So when one is Así based que upon the cuando uno se basa sobre el otro, other, how can we say that they are ¿cómo podemos opposite? decir que son contrarios? When one is based on the Cuando other, uno se basa en el otro, you can't say it is no contrary. podemos decir que es contrario, es aparentemente contrario. Therefore, to Por lo understand tanto, para poder comprender los contrarios, tenemos experience movement que experimentar el in movimiento non-movement en el no movimiento and non-movement in y movement. no movimiento en el movimiento. Experience movement Experimentar el movimiento en el no and movimiento non-movement in y no movement. movimiento en el movimiento porque los dos son inseparables. This is where the Esto aquí es donde la síntesis de lo masculino y femenino planes are to en todos los planos tiene que ser comprendido. when you work with every Cuando plane of trabajáis con todos los planos de existencia existence, and when we step into the y cuando understanding of the concept, podemos comprender el estado de los contrarios, the understanding comes when la we step into the comprensión elevated dimension, viene not cuando in the podemos entrar en una dimensión más elevada, pero no en la misma dimensión. just like De la misma manera que el quinto éter llamado Akasha it includes air, fire, incluye el aire y el fuego, water and matter. el agua y la materia. In Akasha they agree, En Akasha están de acuerdo, but as between the four elements, pero entre los 4 elementos there are contraries. hay contrarios. Water, fire, are El agua y el fuego son contrarios, matter, fire, contrary. la materia y el fuego son contrarios, Water, matter, contrary. el agua y la materia son contrarios, Four are 4 contraries. son contrarios, mientras que uno Able to synthesize es capaz de sintetizar a los 4. when we get into higher states, Así que cuando entramos en estados superiores, los estados inferiores encuentran su acuerdo. therefore we need Por lo tanto, nosotros tenemos que poder llegar a estados superiores para poder superar los contrarios que estamos experimentando. this understanding Esta comprensión is very well held es muy bien establecida en la columna vertical relativa a nuestro sistema planetario, que commences from comienza desde la estrella polar, moves through the North Pole, pasa a través del polo via norte, access to the South, a través del eje y llega al polo sur. and the beings of this, Y los seres de esta columna vertical they are at all times in están synthesis en todo momento en síntesis. and are therefore called Y por eso se les llama aquellos que no sufren any inversion. ninguna inversión. So they form role models. Así que ellos se convierten en modelos para They nosotros. form Ellos role models son to us. modelos a seguir para nosotros, son los modelos que debemos We also seguir. have Nosotros también tenemos este eje en nosotros, Sahasrara to desde Sahasrara a Muladhara, into which we are required en to el enter cual se supone y se nos pide que entremos to synthesize the energy para poder of- sintetizar las energías dentro de nuestro ser. That's where yoga has Es por become eso, relevant, ahí es donde el yoga se convierte en relevante, entering into Antakarana porque poder entrar en el cuerpo de Antakarana se ha convertido muy relevante. unless man turns A no outward, ser que el hombre se vuelva hacia adentro enters into Antakarana, y pueda entrar en su Antakarana Sarira, he cannot understand no puede the comprender system. este tipo de temas dentro de este He esquema de cannot temas understand the dentro de function sí of mismo y tampoco puede entender el funcionamiento de los 5 elementos en él. he cannot also understand Tampoco the puede comprender functioning of that very
el funcionamiento de esa facultad muy rápida que se llama mente. Y mucho menos puede comprender que él es Buddhi, la luz of himself. de sí mismo. He Él and his buddhi are Él y su Buddhi son la luz y son los estables. the fifth element, akasha. El quinto elemento, Akasha, también es estable. So 3 are stable, Así que 3 son 4 estables, are unstable, 4 son inestables. 3 are 3 stable, son estables, 4 are unstable, 4 son inestables, depending upon where dependiendo de you set your awareness. donde esté establecida la conciencia. Stability or Uno tendrá estabilidad o inestabilidad. for that reason, Por esa yoga razón, says el yoga you dice are que te establezcas a ti mismo in a stable and comfortable en, pose. en una postura estable y confortable. Sthiram sukham asanam. Siram Sukham Asanam. Stable and comfortable. Estable y confortable, una postura estable y confortable. Porque si tú estableces tu energía en una postura estable y confortable, no hay necesidad para que esa energía se excesivamente mute, Excessively que excesivamente se mueva get into all kinds of y entre en todo tipo movements, de anxiety, movimientos, de anguishes, worry. angustia, irritación, etcétera, etcétera. So what are we to do? Así que lo que tenemos que hacer es que tenemos que encontrar el antakarana dentro de nosotros Slowly move within, y poco a poco poder entrar dentro, get into poder entrar en el área donde the respiration relates la to respiración dirige a la mente mind and respiration through y la mente y la respiración a través de una larga práctica complement each other. se complementan la una a la otra, aunque aparentemente sean contrarios. Lot of patience Necesitáis mucha paciencia, una gran cantidad de paciencia para poder encontrar la complementaria naturaleza de la respiración y las series de pensamientos que se reciben. Cuando la mente es aplicada sobre la respiración, la mente se va y hay que traerla otra vez de vuelta. Y otra vez se vuelve a ir, que otra vez sea traída de vuelta. again it gets away. Otra vez se vuelve a ir, que sea traída de vuelta una vez más. Respiration is an act. La respiración es una actividad Thinking is also an act. y el pensamiento es también otra actividad. Y la doble actividad es hecha que se relacionen la una con la otra Practices that y a través de largas prácticas, lo que quiere decir largos años de práctica, are called abhyasa. que es llamado abhyasa. It becomes a habit for Entonces se convierte en un hábito mind and respiration. para que la mente y la respiración estén juntas. Y ellas tienden a ser amigas. And when mind Y cuando respiration, nuestra mente se vuelve paciente, mind finds la mente encuentra for respiration que para la respiración también hay otra base, another background otro trasfondo, which we call lo que llamamos la pulsación. mind being inquisitive. Como la mente es inquisitiva, Relate to le gustaría relacionarse con la pulsación. when it relates to pulsation, Y cuando se relaciona con la pulsación durante largos años, it leads eso lleva awareness in the mind. a la conciencia en la mente, a que pueda entrar en la pulsación e incluso en la pulsación sutil. That is where you are in an Y ahí es donde nos convertimos en una columna interior, where you don't have the donde mind, no tenemos el movimiento de la mente tanto como antes. nor do you have the movement of Y tampoco tenemos el movimiento de la respiración, very subtle. ya que tiende a ser muy sutil. You are out of the swing of Y tú estás fuera respiration. de la respiración You are out of the swing of y estás fuera de la canción de la respiración y fuera de la canción de la mente. you are out of the swing Y of estás, pulsation. no de la canción, perdón, del movimiento. Y también del movimiento de la pulsación para poder estar en la pulsación sutil. Even there is Incluso en la pulsación sutil también hay movimiento, pero muy sutil. there, it is not. Está ahí y no está ahí. It is there. It is Está ahí y también no está ahí. Eso es lo que se llama naga. It is there.
está ahí it is not there. y no está ahí. You seem to be still, but you are not completely Aparentemente pareces tranquilo, pero no eres completamente tranquilo. Estás muy profundamente en tu propio ser and you are in relation to this y estás en relación con la pulsación sutil, where you get into donde puedes entrar the inner side of your own en being. el lado interior de tu propio ser, lo que es llamado la columna interna. It's a vertical column of Es una columna vertical de luz which you meet, donde te encuentras where you still have the y impact donde of air. todavía se tiene el impacto del aire, Air is also a movement. porque el aire también es un movimiento. Therefore, further Por lo tanto, relating to para las pranayama, prácticas posteriores relativas al pranayama, when we carry out, cuando las llevamos a cabo, the subtle pulsation leads us la pulsación sutil nos in an lleva upward manner, de una forma vertical, where you get to pratyahara, donde llegamos a pratyahara, donde llegáis a pratyahara, where the subtle donde pulsation la pulsación sutil seem to be subtler in the pulsation aparentemente parece mucho más sutil, where donde, there is air but no air, donde hay aire, pero no aire como tal. meaning there is Lo que air, significa que hay aire, no perceptible pero no perceptible. sense of touch. No es perceptible el sentido del tacto. Where there is air, there is Donde hay aire, hay tacto. and there can be air without Y without puede breeze, ser, without y breezy, puede ser ahí, y puede haber aire sin que sea una brisa, sin que se sienta la brisa y sin que se sienta la presencia del aire tanto. Pero el aire está ahí y el aire os lleva that center which we a ese centro que llamamos Vishuddhi center. o el centro laríngeo. That is what we call Y eso es lo que llamamos realm of los, Akasha, los reinos de Akasha, where air, donde el aire, fire, water, matter. el fuego, el agua, la materia, todos son sintetizados. So the center for synthesis Así que el centro para la is síntesis, first and foremost el primero y el principal centro para la seen síntesis as Visuddhi. es visto como Vishuddhi. Visuddhi Vishuddhi is the fulcrum. es el eje, It has three higher centers tiene 3 centros superiores like Sahasrara, Ajna, como Sahasrara, and Agnya Anahata y Anahata, on one side, y por un lado. and then Manipura, Y después Manipura, Swadhisthana y Muladhara en el otro lado. to stay Para poder estar at Visuddhi en Vishuddhi, is to stay at synthesis, estar en Vishuddhi es estar en la síntesis. meaning you are Lo que presiding significa que estás presidiendo sobre el movimiento and you are a y pulsating eres un principio pulsante, a resplendent pulsating un principio pulsante resplandeciente que encuentra estados posteriores de experiencia moviéndose hasta el centro del entrecejo y hasta Agnya. Eso es lo que pranayama, pratyahara, dharana y dhyana. In all this, what are we En doing? todo We are esto que estamos haciendo, solamente estamos neutralizing the neutralizando los contrarios, energies, las energías contrarias. neutralizing the Neutralizando las energías contrarias, where the la mente y donde el principio de la conciencia están the another y la actividad vital es por otro lado. they are synthesized, Ellas son sintetizadas the elements are y los elementos son sintetizados you stay stable y tú permaneces estable and you see the complement y puedes ver la naturaleza complementaria de todo lo que hay dentro de ti in relation to the en relación con los 4 elementos. and you see how best to Y bring puedes them ver de la mejor manera de utilizar los aparentemente contrarios. you would also realize Y también os gustará poco a poco, os daré cuenta poco a poco de cómo alinearos centers los centros below the diaphragm por debajo del diafragma with the centers con above los the diaphragm. centros por encima del diafragma. There are three centers below Porque the hay diaphragm, 3 centros por debajo del diafragma and there are three y centers también hay below 3 the centros por encima del diafragma. diaphragm. They correspond to each other. Ellos se corresponden los unos con los They otros. seem to be again complementary. Aparentemente parecen contrarios, pero no son contrarios. Una vez más, ellos son complementarios. In Ajna to function, Para la voluntad, para que la voluntad funcione en Agnya, necesitas Muladhara. for knowledge and Para que el learning, conocimiento funcione, you need the
necesitas el centro complementario sacral del sacro. for buddhi to function Y para que el buddhi funcione from the heart. desde el corazón, Plexus necesitas el plexo solar a complementary como un centro complementario. anahata Anahata y Manipuraka complementary son complementarios. swadhisthana Swadhisthana, vishuddhi perdón, Visuddhi y Swadhisthana son complementarios. ajna and Agnya y Muladhara complementary. son complementarios. Though they are seemingly six, Aunque aparentemente parecen 6 centros, en realidad solo son 3 centros. Y esos 3 centros also but one son también únicamente un centro. knowledge, will and activity ¿Qué es? Porque la actividad, el conocimiento y la voluntad son aspectos triples del uno. O sea que existe una manera de poder alinearse en la síntesis. En ese alineamiento, sintetizando, uno consigue comprensión de los aparentemente contrarios en el mundo. This is possible Eso es posible únicamente when you walk cuando uno camina a science of en la neutralizing ciencia de neutralizar los contrarios. Uno tiene que ser estudiante de comprender los contrarios y ver de qué mejor manera se pueden neutralizar. Y esta neutralización es muy importante. and this dimension Y esta dimensión no puede interferir en la ideación mental, porque la mente no es adecuada para comprender la síntesis. you are trying Tú, to learn vosotros estáis intentando aprender algo con un equipo que es inadecuado para el propósito. it's not adequate for No es adecuado para el propósito. mind is not adequate La mente no es adecuada to gain para poder conseguir the dimensions las dimensiones superiores a la mente como existen en la creación. La mente viene en el cuarto o quinto principio, so beyond mind así que más allá de la mente states of awareness hay estados de conciencia which have to be que tienen que ser comprendidos only then contraries y solamente entonces los contrarios se puede conseguir, como se puede conseguir que se conviertan en complementarios. De otra manera, permanecerán en nuestra comprensión idiota, when it comes to action pero cuando cuando tiene que ver con la acción, they fail us because we don't fallan synthesis. porque no estamos en la síntesis. Therefore the subject of Así que, por lo tanto, este tema de la síntesis is the subject of es el tema buddhic plane. del plano búdico. Synthesis is a La subject síntesis es el tema del plano búdico and cannot be taken as y no puede ser tomado a subject of mental como un tema del plano mental, where views and donde los puntos de vista, las vistas y los puntos de vista existen. that's why men from buddhic Por plane eso always los hombres del plano búdico siempre son los que pueden dar buenas soluciones a la humanidad and even to the planet e incluso al planeta. and to the planet. Incluso al planeta. We are all Todos nosotros, estamos gobernados various governments on the por planet diferentes gobiernos en el planeta, under the governments pero esos gobiernos externos que nosotros tenemos, in them en ellos, until there are people hasta que no haya gente que pueda contribuir con las dimensiones del plano búdico, solutions cannot las soluciones no podrán llegar al planeta. all function at the mental Porque todos funcionan desde el plano mental. and most of the governments Y la mayoría de los gobiernos se preocupan not only national interest no solamente por intereses nacionales, sino egoístas. Cada uno de ellos piensa en sí mismo, does not think that no piensa with others que cooperando con otros both would gain ambos ganarán. through cooperation A través de la cooperación, las dos partes pueden ganar. through competition they don't A través de la competición no ganan. but when it comes to government Pero en cuanto a los gobiernos, nosotros no vemos eso, there is no alignment. porque no hay alineamiento. If you see on the planet Si vemos en el planeta, I'm not speaking anything on a political no estoy hablando de una situación política, as it happens in pero humanity
tal como sucede con la humanidad. There are no alignments. No hay alineamiento. There are no alignments No hay between alineamientos these nations. entre las naciones, Therefore, there cannot por be lo tanto, no puede haber a win-win situation. una situación de ganancia para One tries to ambos. exploit the other, Uno intenta explotar al otro, tries to exploit el the otro other, intenta explotar al otro and we further y nosotros degrade ourselves. nos degradamos a nosotros mismos en los planos emocionales y All luchamos. hours on the planet, Todo el trabajo en el planeta but emotional no decisions son más que decisiones emocionales, sino in extreme situations. en situaciones extremas, decisiones diabólicas. Speak Las guerras hablan the incapacity de of la man incapacidad del hombre to coexist. de coexistir. We are unable to coexist. Nosotros somos incapaces de coexistir. Tal como he dicho, For example, por ejemplo, Asia can be extremely strong. Asia puede ser extremadamente fuerte India and China can align, si India y China se pueden alinear el uno con el otro. and it is not to be. Y no, eso no sucede. It's a dimension of time, Es una dimensión de tiempo, es cuestión de and a tiempo. dimension where Y de una dimensión donde leaders have to realize los líderes sean capaces de de relacionarse y puedan encontrar un alineamiento vertical, porque eso será mucho mejor, porque dará grandes resultados para ambos, para ambas naciones. likewise if you see De la misma manera, si vemos el continente americano, North America, South Norteamérica y Sudamérica they don't align. no se alinean, They don't align. ellos no se alinean. There is always a conflict Siempre existe un conflicto, siempre hay and conflicto some kind of civil war y un tipo de guerra civil or some kind of unrest. o algún tipo de agitación, Government, de intranquilidad en un gobierno o en el otro. more powerful governments Los gobiernos más poderosos intentan dominar a los débiles y los débiles intentan unirse todos para luchar contra el poderoso. there is an alignment. Pero ¿qué pasaría si hubiera un alineamiento? Que cada uno se beneficiaría del otro. Every continent has its Cada own continente tiene sus resources. propios tesoros y recursos, Be it north, be it sea norte, sea sur, by alignment, both y alineándose ambos ganarían. if North and South America Si Norteamérica, el continente norteamericano y sudamericano se unen, a great good can happen. un gran bien sucedería para todo el continente americano, lo que es visto como la futura raza de la humanidad, de acuerdo con los escritos de Madame Blavatsky y del maestro Yuval Kul. Likewise, India De la misma manera, India y China son inmensas chunks of land on the planet. y son grandes, They don't see pero, with each other. pero no ven la manera de poder relacionarse y unirse uno con el otro. With each other, Asia can Si be uno, the most si powerful continent. Asia podría ser el continente más poderoso del planeta y también podrían Latitudinal alignment un alineamiento hacia Europa. Pues sería, porque si vemos la longitud y la latitud en el planeta, ¿por qué no podemos construir puentes in tune with the latitude. en sintonía con las latitudes y las longitudes? In olden times, En los tiempos antiguos, relations were esas maintained relaciones se by mantenían relationship between porque hubo una gran relación India and entre India Mexico or y México y la cultura maya, porque estaban en la misma latitud. latitudinal La latitud long en la relación y la longitud en la relación can they be seen as the no puede ser visto como unas fuerzas de luz naturales funcionando. this we are unable to do De because esa manera no somos capaces de verlo porque la humanidad, a section of humanity una sección de la humanidad very está progresando muy bien, mass of humanity pero la masa de la humanidad es principalmente in the mental lower en el mental bajo, inferior o incluso en el plano emocional. and then the governments Y los gobiernos, they do matter because a they ellos, who have these masses. ellos no les importa porque ellos solo piensan en cómo qué mercado pueden ganar. Cuando los gobiernos ganan, el gobierno del mundo That is what the masters are intending to
es lo que los maestros están intentando hacer. Existe un gobierno interno en el mundo del que hablamos en las enseñanzas relativas a la jerarquía. El gobierno interno del mundo y su exquisita joya, la estrella del mar, la madre del mundo, etcétera, etcétera. Que nosotros nos postramos ante la gloriosa y poderosa jerarquía y el gobierno interno del mundo. Así que el hombre del interno gobierno son aquellos que funcionan desde el plano búdico. Y ellos son miembros de la jerarquía. Hay hombres del gobierno externo donde ellos no dejan que los miembros del gobierno interno puedan tener un papel. Y ahí es donde un gran esfuerzo está siendo hecho por la jerarquía. Ayer os hablé del esfuerzo de la jerarquía en cuestión de cooperación, en cuestión de poder tener una única religión, en cuestión de poder tener un único lenguaje. Otra dimensión de la jerarquía es que están muy ocupados para poder trabajar con el sistema de gobierno del planeta, para poder traer a los miembros de la jerarquía a los gobiernos como canales y asegurar que ocupen los puntos más importantes, y de tiempo en tiempo algunos de estos miembros pueden llegar al estado gubernamental, pero no permanecen mucho tiempo. Eso es lo que sucede, pero no por mucho tiempo. Un buen líder no durará mucho tiempo por varias razones, y rara vez un buen líder puede llegar a ese estado donde él pueda dar dirección al gobierno. Así que con esto lo que estoy intentando decir es que la síntesis permite un apropiado gobierno de uno mismo y también da un apropiado gobierno a un grupo, y también da un apropiado gobierno a una nación. Así que este gobierno es lo que tenemos que adoptar en nosotros mismos y ver cuánto más autogobernados podemos ser. ¿Cómo autogobernados somos? ¿Cómo ese autogobierno está establecido en nosotros? Porque el norte y el sur están en alineamiento en nosotros. La cabeza y el corazón están en alineamiento en nosotros. Los tres centros por debajo del diafragma, por encima del diafragma y por debajo del diafragma están en alineamiento. Esto es lo que la jerarquía requiere que hagamos, porque están preparando un grupo de humanos que puedan estar alineados en sí mismos, que sean capaces de gobernarse, de autogobernarse a sí mismos, que puedan gobernarse realmente a sí mismos y que no gobiernen a otros a no ser que se les pida. Esto es lo que es llamado la dimensión de unidad en la humanidad. Nosotros tenemos que entrar en esta dimensión de unidad en la humanidad, donde yo me gobierno a mí mismo y dejo que los otros se gobiernen a sí mismos. Si otros buscan guía, de acuerdo, yo los guiaré, los puedo guiar, pero no me voy a imponer a mí mismo sobre los otros. Y no impondré mis enseñanzas a otros. Yo enseño a otros si ellos me lo piden. Yo les informo, pero no los influencio. Yo expreso, pero no intento impresionarlos. La gente que habla, si están orientados hacia la personalidad, ellos se sienten con la necesidad de impresionar a otros, pero no tenéis que hacer este extra trabajo de impresionar a los demás. Podéis expresar vuestro punto,
y será cuestión de ellos que se queden impresionados o no. Estas dimensiones del plano búdico que llamamos el plano de la luz relativa al alma, porque la luz del alma es Budi. Ahí es donde tenemos que caminar. Y cuanto caminemos más y más en nuestro propio ser, en nosotros el conflicto morirá. En nosotros los contrarios morirán. En nosotros la intranquilidad morirá. En nosotros todo morirá excepto la columna vertical de luz que permanecerá, donde encontraremos soluciones para nuestras situaciones y en sintonía con el tiempo responderemos a ellas. Esta dimensión es una dimensión muy importante a nivel individual y a nivel grupal, a nivel nacional y también a nivel global. Y la solución está a nivel individual. La solución está a nivel individual. Los grupos de seres, todos están siendo introducidos en la ciencia del Antakarana. Y nosotros tenemos que entrar en esta dimensión globalmente, a pesar de nuestra fe, de nuestras religiones, de nuestras supersticiones, de nuestras creencias. Aparte de esto, que el hombre pueda entrar en sí mismo y que encuentre la síntesis dentro de sí mismo. Cuando encuentra esa síntesis dentro de sí mismo, a través de su aproximación en su propia columna vertical, él ya no será nunca más una complicación para sí mismo. De otra manera, una persona es una complicación para sí misma, ¿no es así? Cada hombre es un problema para sí mismo. ¿Por qué? Porque él busca los problemas fuera, pero la verdadera realidad es que él es el problema está dentro de él. Y eso es lo que vemos fuera. Lo que vemos dentro es lo que vemos fuera. Lo que tenemos dentro es lo que vemos fuera. Así que, por lo tanto, la ciencia del yoga, la ciencia del Antakarana, nos dice que no importa a qué religión perteneces, a qué nación perteneces, a qué raza perteneces, a qué casta perteneces. Es suficiente si eres un ser humano y tienes una actividad respiratoria y tienes una actividad de conciencia. Tú adoptas el camino, el sendero del pranayama, te sumerges profundo en tu propio ser, encuentras el eje dentro de tu ser, ve dentro muy profundamente dentro de tu ser y de estas prácticas de forma diaria, porque la mayoría de los conflictos, de vuestros conflictos, estarán resueltos dentro de vosotros mismos. Este tipo de grupos son requeridos para la humanidad, para la posteridad, no para el futuro inmediato. Cuando la jerarquía planea algo, planean de 300 a 500 años por delante. Si ahora empezamos diciendo esto hace 100 años, la ciencia de Antakarana, hay 2000 grupos en el planeta, de acuerdo con una estadística, que están practicando la meditación y las técnicas para poder entrar dentro de sí mismos. Y tiene que ser adecuadamente dirigidos, tienen que ser dirigidos adecuadamente. Es por eso que los maestros de la jerarquía vienen y enseñan la apropiada manera de contemplar y poder entrar en uno mismo. De esta manera, estos 5.000 grupos, que se han formado a lo largo del planeta desde hace 140 o 150 años, imaginaos otros 300 años, el número crecerá. Así que más y más gente tenga comprensión interna, conciencia interna, que tengan esta comprensión de la síntesis. Cuando esto emerge, solo entonces podemos pensar en que haya paz en el planeta. Hasta entonces, la paz en el planeta solo es una palabra. Y por otro lado, hablamos de paz, por un lado, y por otro lado,
las bestias del planeta sale of weaponry. en- Weapons are sold. venden armas. Las armas son vendidas Peace is a izquierda, derecha y de la paz se habla. Por un lado se habla de paz y por otro se venden armas. not yet Nosotros to give peace. no somos adecuados para tener ese tipo de paz que estamos buscando. We know that we don't want Nosotros because sabemos que no queremos guerras porque we know the consequences. sabemos las consecuencias, conocemos las consecuencias de las guerras. For fear of war, we don't want. Por miedo a la guerra no queremos guerras, It's not for love of peace that we want. pero no por amor a la paz que queremos paz. So that is the dimension. Esa es la dimensión donde We need to make sure that tenemos que at asegurarnos all levels, de que en todos los niveles synthesis is maintained. la síntesis sea mantenida. And to maintain this, Y para poder mantener la síntesis uno tiene que entrar dentro. get into the heart. Entrar dentro, entrar en el centro del corazón, moverse hasta el centro del entrecejo y construir el puente vertical, el higher bridge beginning, el puente vertical superior, axis arrange hours. La axis arrange hours es una realidad para los estudiantes de yoga si regularmente practican yoga hasta dharana. Es así. Thereafter, it's a matter A partir de ahí es cuestión of the alignment de un alineamiento posterior, in the lower center. de poder alinear los centros inferiores con los superiores. Porque entonces cuando funcionas con 3 centros, básicamente, cuando los otros 3 centros funcionan como instrumentos para los 3 centros originales, hay 3 centros originales, que es lo que eso es llamado funcionar como un alma, lo que es dado As a great como una gran, goal to un gran objetivo para la humanidad, el funcionar como almas. to function. Poder funcionar Soul is como alma, para eso es el discipulado. El alma tiene 3 cualidades fundamentales, la voluntad, another is knowledge, otra es el conocimiento y el amor, and the third one is y la tercera es la actividad inteligente. the soul with this triple. El alma con este triple se refleja The three lower en los 3 centros inferiores como el plexo solar, el sacro y el base, and function in a manner y funciona de tal manera where he can fulfill que donde puede dar plenitud al plan superior objectivity. al plan superior de la objetividad, que es llamado el reino de Dios sobre la tierra. So therefore, this has Así que, por lo tanto, esto tiene que ser trabajado y la síntesis es la clave en todos los niveles. whenever you find something, Cuando quiera que encontréis algo contrario, you should be able to debéis ser capaces find a way, de encontrar una manera, a common means by which the que un medio común por lo que los contrarios sean disueltos. otherwise contraries Porque de otra manera los contrarios continuarán estando. hot Porque spots on the hay tantos puntos calientes en el plano, la tierra, que están mantenidos continuamente. people continuously La gente continuamente muere y hay tal distraction destrucción time to time. que de tiempo en tiempo It is like a kind of a network hay, hellfire that they hay continue to promote. se sigue promoviendo ese fuego. Y también vemos In matters of governance, que en cuestión de what is gobiernos, the best way to govern? ¿cuál es la mejor manera de gobernar? We were with monarchy system. Porque nosotros tenemos sistema monárquico, Later we took to más tarde tomamos military system. el sistema militar, We took to capitalism, después el capitalismo, communism. We el took to comunismo, el socialismo. we speak of Hablamos democracy. de la democracia, We speak of socialism. hablamos del socialismo, Socialism. all pero el socialismo nuevo, neosocialismo, pero todo eso ¿para qué? Todo solamente era para el bienestar de la gente, pero eso es lo que menos ocurre. ¿Por qué? Por los gobiernos. Let vision come and Que la visión venga y de la visión interna, que el futuro sea revelado, que la unión interna se demuestre y que los problemas externos desaparecen. Todas esas frases solo son válidas para 4 personas como vosotros y yo, pero no para los gobiernos, porque tienen que llegar a través del tiempo, llegarán a ello. Y por eso es lo que es visto, y por eso la jerarquía recomienda that the disciples que los discípulos de los maestros tienen que every caminar second
tienen que entrar en toda actividad insignificante humana y para poder traer el resultado deseable, incluso en la política. Eso tiene que suceder. Solo entonces podremos pensar en ese tipo de síntesis de la que hablamos. En las escrituras, el segundo logo se dice que es el que prevalece sobre la síntesis. Y cuando hablamos de las escrituras y de logos, estamos hablando de una situación ideal. Hay situaciones muy ideales porque está el primer logos, el tercer logos y el segundo logos. El tercer logos crea. El primer logo disuelve y en medio hay una creación aparente que es muy bien mantenida por el segundo logos. Así que él tiene que asegurarse de que entre la disolución de la creación y la creación de la creación hay un equilibrio mantenido, se mantiene un equilibrio. Es por eso, por eso es la belleza del segundo logos, que por un lado hay una continua disolución del átomo y por otro lado hay una continua creación de átomos. Y en medio hay una aparente creación. Eso es una dimensión de la creación que es dada en los Vedas. Entre las 6 dimensiones de la comprensión creacional, hoy día la ciencia también habla de ello, de que todo fluye y solamente cuando entra se convierte en una partícula, cuando no observas es una ola. Esto fue visto, observado en 1930, donde no hay nada fijo, todo se mueve en olas. Nosotros lo encontramos como fijo cuando observamos, porque hay una precisión de la creación y de la disolución y de la aparente existencia. Es ahí donde el Advaita, la filosofía de Advaita de Shankara, de la creación aparente, entra en acción. Él dice, todo esto es una ilusión. Todo fluye, nada es fijo, nada permanece. Pero si tú miras, entonces se convierte en una partícula y se queda estable. Esto es esto es lo que ocupa la mente de los científicos. ¿Cómo puede permanecer estable cuando observas y cuando no observas fluye como una ola? Estas olas, esta teoría de las olas y las partículas es una gran teoría que se aproxima mucho a la filosofía de Adi Shankara, que es el Advaita, que no existe otro que no sea el uno. Y volviendo al tema, Vishnu o el segundo logos es el hombre que tiene que mantener el equilibrio entre la creación y la disolución. Y tiene que asegurarse de que en todo momento el equilibrio es muy bien mantenido y también de que en todos los planos de existencia, Para poder mantener el equilibrio no es nada fácil. Es por eso que decimos en las escrituras que él impregna desde nuestro Agni al Muladhara. En los 6 centros, Om Vishnave Namaha es el mantra. Y él gobierna la izquierda, las energías de la izquierda y la derecha, y él se asegura de que el equilibrio se ha mantenido. Él tiene que mantener el equilibrio entre la izquierda y la derecha. Y también tiene que mantener el equilibrio entre arriba y abajo. Esa es otra dimensión. La comprensión de los planos superiores es diferente de la comprensión de los planos inferiores. Necesitamos hacer un equilibrio. Y si tenéis padres y abuelos en casa y tenéis niños en casa y vosotros estáis en casa, vuestros padres son diferentes y tienen una percepción diferente y los niños tienen una percepción diferente y vosotros tenéis una percepción aún diferente. 3 percepciones diferentes tienen que ser equilibradas. No solo eso, sino que no solo en equilibrio de la izquierda y la derecha, las energías de la izquierda y la derecha, sino equilibrio también de las verticales. Es un gran trabajo. Así que en ese trabajo muchas veces
Vishnu o el segundo logos es asistido por el primer logos, porque para poder mantener la síntesis no es fácil. Quiero daros una historia muy pequeña para romper la monotonía. Existían los ángeles y los demonios y siempre estaban en guerra los unos con los otros. Así que pensaron, cada vez que hay una guerra, también hay pérdida de vidas, mucha destrucción. Así que ellos llegaron a una comprensión para poder encontrar el néctar de la inmortalidad. Eso es lo que llamamos Amruta. Amruta significa inmortal. Bruta es mortalidad. Amruta, no muerte. Ellos pensaron que tenían que encontrar esa bebida para no morir, incluso aunque lucharan eternamente, porque la lucha era el factor común. Así que luchar siempre sucede entre contrarios todo el tiempo. Así que ellos pidieron a los maestros de la época que les dieran una clave de cómo trabajar entre ellos. Así que les dieron un esquema donde una gran montaña llamada Mandara fue tomada como vertical y el océano y la Vía Láctea, estando sobre la Vía Láctea, Siga Sagramada, desde ese océano muchas cosas surgieron. Cuando las cosas divinas aparecieron y ellos pidieron a Lord Vishnu que lo distribuyera de una manera correcta, la mayoría de los regalos, de los dones, fueron hacia los devas, los ángeles y los demonios. Vishnu distribuía los regalos frecuentemente a los devas, en preferencia a los demonios. Los demonios están observando y la rabia estaba aumentando porque veían que estaba en favor de los ángeles y los demonios pensaron, no es correcto que les dé esos regalos. El último regalo es el néctar de la inmortalidad. Cuando venga, lo tomaremos y huiremos de aquí y negaremos que los ángeles puedan tenerlo. Ellos ya han tenido todos sus regalos, porque los ángeles tenían su agenda oculta y los demonios tenían su agenda oculta. Y Vishnu fue tomado como el que distribuía correctamente. ¿Qué es distribución correcta? Cuando él está dando la mayoría de los regalos a los ángeles y algún pequeño regalo a los demonios, no puede ser llamado una distribución equitativa. Una distribución equitativa es comprendida como una distribución por la cual los regalos que surjan que sirvan para ayudar a la creación de manera equilibrada. Porque si el regalo está bien colocado, será de mejor uso. Y si el regalo está colocado en un lugar no adecuado, tendrá consecuencias y se utilizará más. Así que para asegurar ese equilibrio, los regalos tenían que ser distribuidos no equitativamente. Y cuando los regalos son no equitativos, ¿cómo puedes decir de una distribución no equitativa? ¿Cómo puedes decir que hay equitatividad y justicia? Pero el maestro de los demonios dijo, esperad, está bien. Finalmente, cuando el néctar de la inmortalidad apareció, se manifestó. Y entonces, de repente, dos de los demonios que eran muy rápidos en sus movimientos, tomaron la vasija del néctar de la inmortalidad y huyeron.
So it is safe in the hands of Así the que angels. estaba a salvo en las manos de los demonios. So the angels were Así que los ángeles estaban profundamente alterados y profundamente. so they went to Vishnu and said, "What Así are que we fueron a doing?" Vishnu y le dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cuando el néctar está en manos de los que siempre están alterando el equilibrio de la creación. Porque el trabajo de los demonios es ocasionar alteración a la creación, al plan creacional, especialmente cuando los ángeles no se comportan correctamente. Si vemos las historias en los Puranas, la causa de la acción siempre empieza en los ángeles, porque siempre hacen algo y buscan algo y ese algo hace que los demonios entren en acción. So therefore these demons, Así que estos demonios they were rejoicing. estaban regocijándose con el néctar, con la vasija del néctar de la inmortalidad. Y los demonios, Angels are nowhere. That's all. y que los demonios tomarían el néctar y no los ángeles. Esa es la historia. Así que Lord Vishnu tomó la forma The most de la más bella feminine energy energía femenina del tiempo, is called que es llamada Jagan Mohini. Jagan Mohini, lo que significa Cause aquella que puede traer tremenda ilusión a todos los mundos. Jagan Mohini. to them, Ella fue hacia ellos, enticed them, ella los encantó, los tentó y obtuvo la atención de esos demonios then put them into y los trajo a una ilusión y pudo conseguir el néctar, la vasija del néctar de la inmortalidad. Then the angels were happy. Y entonces los ángeles estaban The felices, demons were also happy. los demonios estaban también felices, He said, both of you may porque dijo, vosotros either side. poneros a los dos lados, One may sit in one side. uno se sentará en un lado y otro se sentará en el otro lado en filas. Distribute. Voy a distribuir el néctar, I will distribute the drink. voy a distribuir la bebida So that y me aseguraré de que la justicia sea hecha al plan, his worry is to keep the plan intact. porque estaba preocupada de conseguir que el plan estuviera intacto. So he was Así que él tomó el néctar, la vasija de la inmortalidad, he was giving the y empezó a darles la bebida the rose a la fila on his right. de su derecha, The angels donde estaban los ángeles sentados. Él les dio la bebida giving the looks towards y miraba a los demonios. the looks that he Las miradas que les daba a los demonios, que transmitía a los demonios, have put them in such an illusion los dejó en tal ilusión that they were lost que with the Maya at the se perdieron en el Maya second y en la ilusión que venía del segundo logos. and they were all denied of the drink. Y a ellos se les negó la bebida, cuando a los ángeles estaban tomando todos la bebida. Two demons. Dos demonios, They are whom we call que son aquellos que llamamos el nodo norte y el nodo sur, Rahu y Ketu, vieron desde la distancia lo que estaba sucediendo. Ellos eran muy buenos observadores. lost Ellos no estaban perdidos in the game. en el juego. Those are the ones who took Estos son aquellos que son los que tomaron originariamente la vasija. Y ellos vieron a Vishnu con el juego dando la inmortalidad a los ángeles angels and denying. y denegándosela a los demonios. So what they thought Así que lo que ellos pensaron, vamos a adoptar la forma de un ángel. Ellos cambiaron su forma en la forma de un ángel y se sentaron en la otra fila y ellos tomaron la bebida. Solamente uno, Rahu, tomó la bebida. Y cuando tomó la bebida, entonces los ángeles le dijeron a Vishnu, este hombre es un demonio. Así que Vishnu utilizó su arma celestial, la rueda, y los cortó en dos trozos. Y por consecuentemente tenemos el nodo y el antídoto. Ketu and Rahu, Ketu y Rahu o Rahu y Ketu. El nodo positivo y el nodo negativo. Esto es una historia de los Puranas llena de simbolismo. so therefore Así que por lo tanto, ellos se volvieron inmortales. became immortal. Ellos se volvieron inmortales. And then thereafter they were Y a partir de ahí dan crisis got it. porque los ángeles lo tuvieron, los demonios no lo tuvieron.
Y entonces el maestro de los demonios, él quería justicia. Él quería que la justicia fuera hecha porque los devas y los demonios vienen los dos de la misma fuente. Ellos vienen de del mismo ser original, de Kashyapa. Kashyapa, uno de los Prajapatis, es el padre de de las dos clases. Así que el maestro al que llamamos Venus o Shukra le dijo y vio que había sido hecho una injusticia a sus estudiantes, él fue a informar a Lord Shiva. Y esta es la manera en que la creación tiene que ser manejada, mientras que esa manera manipuladora dijo, la creación tendría que ser hecha de esta manera y Vishnu ha manipulado. La creación debería ser, gente como nosotros debería cooperar cuando existen estas manipulaciones diplomáticas, esta actividad extrainteligente llevada a cabo por el segundo logos. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la síntesis? Y nosotros os vemos como la máxima síntesis. ¿Cuál es tu solución para todo el juego? Entonces Shiva dijo, o el primer logos dijo, siendo el maestro de los demonios, tú lo ves de esa manera. Siendo el maestro de los demonios, tú lo ves de la manera que lo ves. Por supuesto, nosotros también lo vemos de esa manera, ¿no? Cuando narramos la historia de esa manera, nosotros también vemos que eso ha sido hecho, esa injusticia ha sido hecha a los demonios, ¿no es así? Pero Shiva, el máximo, el último, cuando Shukra o el principio de Venus cósmico le dijo a mis estudiantes se les ha hecho una injusticia, pero también existe el maestro de los devas, de los ángeles, que es Júpiter, y él dijo, estaba feliz porque sus estudiantes habían recibido la bebida de la inmortalidad. Así que Shiva dijo, existe una dimensión superior que tú tienes que ver. Shukra fue informado por Shiva de que Vishnu trabajaba para el plan. Vishnu trabajaba para la estabilidad de los diferentes planos de existencia. Ese es el trabajo, su trabajo es la estabilidad. Y en el plano global no ve las preferencias individuales, porque las preferencias individuales vienen después. Lo global es primario, no es así, prioritario. Porque lo global tiene que ser dominar sobre lo individual. Si la bebida es distribuida igualmente entre los dos grupos que estaban en guerra, ese trabajo hubiera sido mucho más difícil. Mantener la creación estable hubiera sido mucho más difícil. Y eso no era su trabajo. Complicar su trabajo para poder mantener la creación estable, visto desde su ángulo, desde el ángulo de Vishnu, tenía que mantener la creación en equilibrio. Y si das lo reparte por igual a los dos, algunos están trabajando en cooperación con Vishnu para la creación y otros están trabajando contrario a ello. Porque hay soldados y hay terroristas. ¿A quién se lo das? ¿A quién le vas a dar? ¿A quién vas a equipar? ¿Vas a equipar a los que causan alteración o a los que protegen? Los ángeles protegen y los demonios continuamente destruyen y causan problemas. Así que si lo ves desde el punto superior de Vishnu, lo que fue hecho es justicia en el plan global de la creación. Esto tiene que ser visto. Y entonces Shukra dijo, puedo verlo, porque él es un hombre que está completamente realizado. Todos son seres completamente realizados.
Dijo, puedo verlo, pero por favor haz algo de justicia our, para our class, nuestro clan. some justice. Haz algo de justicia. Then Lord Shiva asked, "What Entonces is Lord the game Shiva of this game? le dijo, Turning the ocean and all. con este juego de batir el océano, dijo, de acuerdo, Immortality, para ganar la inmortalidad, gain immortality." ganar la inmortalidad. Lord Shiva said, Lord Shiva le "I will dijo, give you, te voy a dar, I will give you this te voy a dar of la habilidad rejuvenating de any rejuvenecer a alguien, cualquiera que haya muerto. Te voy a dar la ciencia de la inmortalidad. ¿Dónde está el problema? They took some drink. Tomó cierta bebida. Eternal being. Ellos han tomado bebida, pero tú eres un ser eterno. Te voy a dar The science of immortality. la ciencia de la inmortalidad. To whomsoever you can give it. A quien quiera que se la des. That's how he gave. Así es como se la dio solo a Shukra. Lord Shiva gave. Lord Shiva se la dio Only to únicamente a Shukra, the Venetian principle. el principio venusiano, The science of immortality. la ciencia de la inmortalidad. It was such a big news. Y fue una noticia tan increíble en el universo, fue una noticia impresionante en el universo, que él tenía la ciencia de la inmortalidad. Then the teacher Y entonces of angels el maestro de los ángeles, que es Júpiter, doesn't have it. él no estaba muy conforme, Doesn't have the science of immortality. porque él no tenía la ciencia de la inmortalidad. Él quería conocerla, He wanted to. él quería conocerla. He sent his son Y él envió a su hijo, Sukra's camp a to Shukra, learn the science of para immortality. aprender la ciencia de la inmortalidad. See the equanimity of Ved la ecuanimidad de Venus, que dijo, de acuerdo, I'm a teacher. yo soy un If someone maestro. comes to me Y si alguien viene a mí para aprender, yo le enseñaré. depending upon his fit, Dependiendo de su habilidad, ¿la conseguirá o no la conseguirá? that's how a higher Por eso, el principio, intervention una intervención superior trae paz a la creación cuando la creación estaba en sus estadios de formación. ¿Por qué he dado esta historia? Es porque en que cada estado siempre se puede ver una cierta injusticia, pero si se sube a un estado superior, entonces se puede ver que todo se vuelve justicia. Así que, como nosotros crezcamos en nuestra conciencia, el principio de justicia tomará formas superiores donde finalmente se conglomerará y se convergerá en un estado donde todo es aceptable. Es por eso que en los Puranas el primer logos normalmente no se aproxima, rara vez se le aproxima, porque el que maneja las situaciones es el segundo logos. Pero cuando hay situaciones que no pueden ser resueltas, el más elevado se le aproxima al más elevado para que pueda encontrar una solución, para que pueda saciar a ambos grupos de los que están en guerra de acuerdo al tiempo, de acuerdo al plan. Y esa es justo solamente una historia para poderos dar materia para pensar, porque lo que nosotros pensamos que es justicia puede que no necesariamente sea justicia. Puede que necesariamente no sea justicia. Si uno apuñala a otro en la calle, aparentemente el hombre que ha apuñalado no ha hecho lo correcto. Pero ¿qué hizo que ese hombre apuñalara a ese? Eso tiene que ser conocido. ¿Qué es lo que le ha llevado a ese hombre a hacer eso? Hasta que eso no se ha investigado, ¿cómo sabemos cómo es? Así que la justicia, cuando nuestros niveles de comprensión crecen, las dimensiones de justicia llegan a diferentes dimensiones, y cuando todos los contrarios son reconciliados, lo que es el último estado de síntesis, esa es la razón por la que el maestro Yuval en su libro dice que en el Tratado del Fuego Cósmico, que la ley de síntesis rige, la ley de síntesis es la que gobierna el primer logos, y la ley de atracción y repulsión gobierna el segundo logos, y la ley de economía gobierna
al tercer logos. We'll come to the, my idea is not to get into this. Mi idea no es no entrar en los tres logos, pero es a entrar en estas tres leyes. Pero cuando se habla de la ley de síntesis, tiene diferentes dimensiones en diferentes planos de existencia, y en el lugar donde no existe conflicto o interés, donde no existe contrarios, donde que promuevan problemas, esa es la situación ideal hacia donde todo el plan se está moviendo. En esa dirección el plan se está moviendo. Y la mejor manera de moverse hacia ello es moveros en vuestra columna vertical. Cuanto más y más y más os mováis en vuestra columna vertical, no estaréis ni con los ángeles, ni estaréis con los demonios, estaréis con otra jerarquía que es equidistante a ambos. Los manus, los prajapatis, los sabios videntes, los yogis, los kumaras, todos son equidistantes a todas las inteligencias de la creación, porque es la columna central que no es angélica, no está en el campo angélico ni en el campo demoníaco, está central, donde todos son hijos de Dios y donde están posicionados todos los hijos de Dios. Y ellos son los que han llevado a cabo la síntesis en todos los planos de existencia. Esta es una dimensión de la síntesis que he pensado presentaros a vosotros, solo para que penséis, podéis pensar más sobre ello, porque lo tenéis en la mente y no lo hacéis, pero elevaros a Buddhi y poder pensar sobre ello, y entonces encontraréis, hay muchas historias donde los hombres de sabiduría desde una dimensión superior han dado una solución mejor a grupos que estaban en guerra. Ahí es donde la síntesis ayuda. Gracias a todos y cada uno. Os vuelvo a ver mañana. Namaskarams.